No recordaba cómo ni cuándo había conocido a Ligeia, pero la recordaba a ella, alta, delgada y en sus últimos tiempos casi descarnada. Sería vano describir su majestad, la tranquila soltura de su porte, la inconcebible ligereza y elasticidad de su paso. Entraba y salía como una sombra. Nunca advertía su aparición en el cerrado gabinete de trabajo, de no ser por la amada música de su dulce voz, profunda, o cuando posaba una mano marmórea sobre su hombro. Ninguna mujer igualó la belleza de su rostro. Era el esplendor de un sueño de opio, una visión aérea, arrebatadora, más extrañamente divina. Las facciones de Ligeia no eran de una regularidad clásica, aunque sentía que su hermosura era, en verdad, exquisita, y percibía luego algo extraño, muy extraño en ella. Su frente alta, pálida, la piel que rivalizaba con el marfil más puro, y luego el cabello, alas de cuervo, exuberantes. Luego examinaba sus ojos, oscuros, brillantes, pero lo extraño era independiente de su forma. Junto con ella se entregó a los estudios más extraños, poco frecuentes, una sabiduría demasiado profunda para no ser prohibida, pero los ojos de Ligeia brillaron cada vez menos sobre los viejos pergaminos. Enfermó. Sus dedos pálidos adquirieron la transparencia de la tumba, y las venas azules de su frente latieron impetuosamente en las alternativas de la más ligera emoción. De este modo, supo que moriría. La medianoche en que murió le solicitó un poema. Antes de morir, ella susurró: el hombre no se doblega ante los ángeles, ni cede por completo a la muerte. Deshecho, pulverizado por el dolor, él huyó. Después de vagar sin rumbo, adquirió y reparó una vieja abadía, cuyo nombre no diré, en una de las regiones más incultas de Inglaterra. La sombría y triste vastedad del edificio, el aspecto salvaje, los numerosos recuerdos melancólicos tenían mucho en común con los sentimientos de abandono que lo habían conducido a esa remota región. Allí amuebló el aposento por siempre maldito, en donde en un momento de enajenación condujo al altar a Rowena, la de rubios cabellos. Con ella pasó encerrado las impías horas del primer mes de matrimonio. Su nueva esposa temía la índole hosca de su carácter, no lo amaba, y eso le causaba un placer mórbido. Su memoria volaba hacia Ligeia, siempre, la amada, la enterrada. Lo embriagaba de recuerdos, gritaba su nombre en el silencio de la noche, como si esa salvaje vehemencia anestesiase su dolor. Al comenzar el segundo mes de matrimonio, Rowena cayó súbitamente enferma y se repuso muy lentamente. La fiebre perturbaba sus noches, y en su inquieto sueño hablaba de sonidos, de pasos en la cámara de la torre. Cierta noche él observó con horror los gestos de su semblante descarnado. Se sentó junto al lecho de Rowena. Ella habló, con un susurro ansioso, bajo, de los sonidos que estaba oyendo y él no podía oír, de las cosas que estaba viendo y él no podía percibir. Intentó sacudirla, arrancarla de su delirio, cuando bajo la luz del incensario vio una sombra leve, indefinida, en el medio de la habitación. Perturbado por el opio, sirvió un vaso de vino y cuando lo llevó a los labios de Rowena, advirtió 3 o 4 grandes gotas rojas brillando sobre su cuello. La tercera noche de fiebre, Rowena fue preparada para la tumba. La cuarta la pasó solo, con su cadáver amortajado, en aquella fantástica cámara. Extrañas visiones engendradas por el opio revoloteaban como sombras. Sus ojos cayeron en el lugar donde había visto a la aparición. Nada. Entonces volvió la mirada a la pálida y rígida figura tendida en el lecho. Quizás fuera medianoche, cuando un sollozo sofocado lo arrancó de sus ensueños. Sintió que venía del lecho de muerte. Mantuvo la mirada clavada en el cuerpo. Los minutos pasaron, hasta que un color ligero, débil, apenas perceptible, se esparció sobre las mejillas frías. Entonces luchó en soledad por volver a la vida el espíritu aún vacilante, pero el color desapareció de los párpados, los labios estaban contraídos en una expresión fantasmagórica,
Una viscosidad y un frío repulsivos cubrieron rápidamente la superficie del cuerpo, y la habitual rigidez cadavérica sobrevino de inmediato. De repente, un suspiro en el aire. Él se lanzó sobre el cadáver y vio una línea brillante de dientes nacarados. Sintió que su razón se extraviaba. El cadáver se movía, y ahora con más fuerza que antes. Los colores de la vida cubrieron su semblante, los miembros se relajaron. Ella se incorporó con los ojos cerrados, como quien se ha extraviado en un sueño. Aquel ser amortajado avanzó hasta el centro de la habitación. Él no tembló. Una multitud de ideas inexpresables flotaron en el aire. La noche velaba el cabello rubio de Rowena. Se arrojó ante los pies del cadáver. Ella se estremeció, se arrancó las horribles vendas que la envolvían, y entonces, en la atmósfera sacudida del cuarto, se desplomó una masa de cabellos desordenados, negros como las alas del cuervo.